Yo me dedico a la docencia universitaria, a la educación gratuita en el proyecto de Universidad Nómada y también me dedico a la escritura de textos de tipo literario, académicos, sobre todo con un gran énfasis en la historia del conflicto armado colombiano, en la historia de la violencia, y también tengo algunos escritos en el ámbito deportivo, sobre todo en el tema de la historia y la actualidad del fútbol. Excelente, profe. Eh, Parte de lo que motiva pues este podcast es un elemento muy importante que acabaste de señalar en tu presentación y tiene que ver con lo relativo a la educación gratis. Más o menos, cómo se despliega esa idea en la praxis. Esa idea surge en el año 2017, el 31 de julio, con el propósito de aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas como los videos de Facebook, y también con la idea de compartir con la sociedad lo que ya la sociedad me ha brindado, porque yo soy hijo de las universidades del estado. Pues los títulos académicos que tengo los he obtenido en dos universidades del estado, que son la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y ese dinero que pone la sociedad con impuestos y que administran los gobiernos y las autoridades administrativas de la educación. Entonces yo soy un agradecido total del pueblo colombiano, de la sociedad, que gracias a eso pude estudiar pagando 1.000 pesos de carnetización en la Universidad de Antioquia, con matrícula cero en la Nacional. Entonces mi forma de retribuir ese aporte social fue empezar a dar clases gratuitas, y más teniendo en cuenta que vemos que cada semestre se queda mucha gente por fuera de la educación superior y que mucha gente no tiene con qué pagar la educación privada, y sumado a eso también hay un factor personal que tiene que ver con que tengo una gran resistencia ante el sistema, porque lamentablemente estamos en un fenómeno que se conoce como el capitalismo cognitivo, en donde miden a los académicos, a los docentes, por la cantidad de títulos que tengan, por la cantidad de referencias que citan, por asuntos que son las normas APA, por ejemplo, y se ha perdido lo más importante de un académico, de un docente, de un intelectual, que es su aporte social y que es su verdadero conocimiento, porque el título no es sinónimo de conocimiento. El título se obtiene con méritos, pero en algunos casos también el título se compra. Los trabajos de grado, las tesis de maestría, de doctorado a veces se compran. Hay un mercado negro en donde hay personas que se dedican a hacer trabajos de grado de otras personas, y es respetable, pero es algo que es ilegal. Es ilegal desde el punto de vista de la ética y también de la misma ley. Entonces son muchas cosas las que me han hecho tomar un poco de distancia y de tratar de contagiarme de pueblo, y por eso empecé en Facebook y luego en YouTube, porque es mi forma de tratar de llevar lo que hago en la universidad, pero a las personas que no están en la universidad por diferentes razones. Sí, Cuento de disertar un poco más a ese respecto. Eh, Esas clases gratis, sí. como lo acaba de señalar, pero, por ejemplo, ¿qué tópicos abarcan? ¿Cómo se desarrollan las mismas? ¿Cómo es más o menos la programación? ¿Hay un pensum? ¿O cómo se maneja pues toda esa modalidad que en cierto sentido parece logística, pero que permite pues como un orden académico y también suscita y hay como cierta cantidad de usuarios que van a estar en ciertas clases y en otras no? Sí, es una pregunta muy interesante.
En el 2017 estaba yo solo en el proyecto, porque ni siquiera era un proyecto, era más como un hobby de llegar a las 9 de la noche, prender el celular o el computador y empezar a hacer una transmisión en Facebook y hablar de un tema histórico, de un tema actual. Pero con motivo de la pandemia por el coronavirus, el proyecto se volvió algo colectivo, porque se empezaron a unir otros docentes, estudiantes, creamos un grupo de WhatsApp, descubrimos la plataforma de StreamYard y empezamos a hacer clases con panelistas. Ya no eran clases magistrales, sino que yo invitaba a panelistas para hablar de distintos temas. Entonces, si bien el proyecto nació en el 2017, en el 2020 se empezó a consolidar porque se han unido más de 300 personas a los dos grupos de WhatsApp que tenemos oficiales del proyecto. También se empezó a masificar un poco más los videos y en el 2021 empezamos a ensayar con YouTube y ya en YouTube pues tenemos 2.650 suscriptores. Entonces se puede decir que el pensum se ha ido construyendo sobre la marcha, porque la gente que va llegando, hey, ¿por qué no creamos un curso, por ejemplo, de historia del conflicto armado? ¿O por qué no creamos un curso de enfoque de género? ¿O por qué no creamos un curso de inglés? Entonces ahí van surgiendo los cursos y hasta la fecha tenemos una lista de reproducción en el canal de YouTube en la que ya tenemos más o menos 30 cursos. Cada curso tiene una duración muy variable, porque tenemos cursos que son de 10 sesiones, otros que son de 20, y tenemos uno de historia que ya tiene más de 100 sesiones, el de historia de Colombia tiene 70 sesiones. Esos cursos históricos son los que más han pegado, entonces por eso los hemos compartido desde los últimos 2 años, siempre. El curso de inglés es muy difícil porque primero estaba una profesora que luego por ocupaciones se tuvo que retirar. Luego tuvimos un profe excelente, pues, que es incluso titulado en Cambridge para ser docente de inglés, pero el hombre también tiene otras ocupaciones. Entonces el curso de inglés, por ejemplo, no pasa de 20 sesiones, pero es por eso, es porque es muy difícil mantener esa regularidad que tenemos en los cursos de historia, en los cursos de literatura, en los que no solamente está el aporte de otros panelistas, sino que en los que yo siempre puedo estar cuando no hay panelistas. Entonces son cursos que se han ido consolidando y por eso en este momento tenemos 10 cursos activos, pero hay otros 20 como el de enfoque de género, como el de epistemologías del sur, que esos cursos en algún momento se van a volver a activar cuando de pronto yo tenga más tiempo o cuando de pronto lleguen otros panelistas que tengan el tiempo para estar conmigo. Entonces ahí vamos creciendo. No, excelente. Y teniendo en cuenta pues que el proyecto es relativamente nuevo, surge en el 2017, ¿cuál Sí. es lo que se conoce como universidad nómada? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cómo pretenden sostenerse? ¿Es una idea temporal para clasificar, categorizar unos cursos, dejarlos ahí al acceso del público? Excelentes preguntas. La primera, el proyecto inicialmente no se llamaba Universidad Nómada, sí era de clases gratuitas en Facebook, pero el proyecto se llamaba Hablando Mierda con Zuleta, que era como una forma de que la gente dijera, ¿cómo así que hablando mierda? ¿Qué es hablar mierda? Entonces hablábamos de temas muy banales a veces, por ejemplo, que la seducción, aunque la seducción también se estudia académicamente. Hablábamos de temas como, por ejemplo, vamos a hacer chistes, o vamos a hablar, por ejemplo, de machismo. Entonces a veces eran temas muy serios y otras veces eran temas muy cotidianos, pero también muy importantes. Pero yo leí un libro de los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández que se llama Manifiesto por la Universidad Nómada, y vi que estaban criticando ahí el capitalismo cognitivo y que hablaban de la importancia de popularizar el conocimiento, de lo que ellos llaman la reapropiación social del conocimiento,
Entonces vi que los referentes que ellos citaban en ese libro son los mismos que yo estudié en mis pregrados. Referentes como Gilles Deleuze, como Friedrich Nietzsche, como Michel Onfray, como Félix Guattari, como también varios teóricos de epistemologías del sur, como Boaventura Sousa. También está el tema de Paulo Freire. Y ahí fue cuando yo decidí también hacerle un homenaje a esa obra y a la memoria del profesor Carlos Enrique, que lamentablemente fue una víctima del capitalismo cognitivo, porque el profesor sufría de depresión a causa de un maltrato que se le dio en la academia, una expulsión injusta, y el profe lamentablemente terminó en el alcoholismo y suicidándose. Entonces la mejor forma de hacerle un homenaje al profe Carlos Enrique era darle fuerza a ese libro de Universidad Nómada, pero ya no solamente desde el ámbito de la filosofía, sino desde diferentes áreas del conocimiento, porque en la Universidad Nómada también hemos querido dar cursos de matemáticas, de química y de física, pero lamentablemente pues los profesionales que se han ofrecido se les ha escuchado, pero luego se procrastina y se queda en palabras. Pero hay profesionales de las matemáticas, de la física y de la química que han ofrecido en algún momento dar clases gratis, pero no se ha podido concretar. Y entonces lo de inglés, por fortuna sí se dio en cierta época, pero el mejor homenaje para el profesor Carlos Enrique es evitar que el concepto muera, porque él fue el que lo trajo a Colombia. Para ser sensatos, él fue el que tradujo del francés a Félix Guattari y a Gilles Deleuze. Entonces Nietzsche fue el que lo inventó en el Zaratustra, el pensamiento nómada. Los filósofos Félix Guattari y Gilles Deleuze en 1990 son los que lo traducen para nuestra época post, entre comillas, moderna, y son los profesores Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández los que traen la idea a Colombia en su libro, y yo soy el que quiero homenajear ese esfuerzo de traer el concepto a Colombia y no dejarlo morir, porque cuando muere Carlos Enrique el concepto se queda estancado porque no hay quien lo herede. Entiendo, no, se cimenta pues en principio sobre un móvil simbólico. Exacto. A la cual le rinde pues admiración por todo su trabajo, luego ya empieza a explayarse para tener una estructura más formada y más rígida. Ese pensamiento nómada, por ejemplo, en cierto sentido es muy retador y es en sí mismo, a mi juicio, un desafío. Creo que en la cultura, en el estado de cosas actuales, la cultura adolece una sobreinformación, inclusive se acuña el término intoxicación por la cantidad de información. Esa información que tenga un valor en sí misma, Sí. información que es cultura del entretenimiento, que en cierto sentido analiza realidades cotidianas y también realidades complejas, y en cierto modo, a mi manera de ver, las personas llegan hasta fuera de sí mismas porque están simplemente inmiscuyéndose en realidades que le generan tal vez ilusiones, placeres inmediatos, pero los apartan de la realidad en sí. ¿Cómo es para la Universidad Nómada combatir con esa cultura de desinformación, de información exagerada, de entretenimiento? ¿Cómo se reivindica la educación y esos valores en tiempos donde parece que se está desdibujando, resquebrajando a la luz de las nuevas tecnologías y del mal uso que el ser humano como tal le está dando a las mismas? Sí, la Universidad Nómada tiene varios principios. El primero, que el pensamiento crítico por encima de todo, porque nos han preguntado que quiénes son nuestros jefes políticos, que si el Foro de Sao Paulo, que si Gustavo Petro nos patrocina, pero en la Universidad Nómada hemos invitado panelistas que son uribistas, y es un proyecto que también ha criticado cosas de Petro, y también tenemos panelistas que no tienen nada que ver con la ideología de Petro.
Y si bien la mayoría de la gente que se nos une es seguidora de Petro por el tema de la gratuidad, porque en ideologías de derecha, en ideologías uribistas, es muy rara la persona que dice, ay, qué rico las clases gratis. Casi siempre en el discurso uribista es, ah, pero es que ustedes lo quieren todo regalado. En cambio, en la gente que votó por Petro es más usual ver como, ay, qué rico, educación gratis para el pueblo. Entonces, lamentablemente, los panelistas que hemos tenido desde el uribismo o desde la derecha no han regresado. Panelistas, por ejemplo, como Albert Vieri, que es de derecha, o Hamilton Palacios, que es uribista. Esos panelistas estuvieron una vez y no volvieron, y la idea era que volvieran. Entonces, en nuestro proyecto, lo que llamamos la derecha o la centroderecha no tiene representantes. Los únicos representantes son los de la llamada derecha económica, que tenemos a David Ricaurte, que es un panelista que es minarquista en sus ideas. Ese es el más cercano a la derecha, pero la idea era que tuviéramos unos panelistas más derechistas e incluso unos panelistas más marxistas, porque casi todos los panelistas que tenemos son muy progresistas o son de centro o son muy verdes, muy ecológicos. Entonces la Universidad Nómada busca escuchar todas las voces, pero la Universidad Nómada tiene una paradoja, que busca escuchar todas las voces, busca fomentar el pensamiento crítico, pero a la vez la Universidad Nómada es un proyecto político que es antifascista. Es antifascista porque está en contra de cualquier idea totalitaria, llámese machismo, llámese embrismo, llámese clasismo, racismo, xenofobia. Entonces, como la Universidad Nómada es un proyecto antifascista, también tiene una postura política, y el antifascismo es muy difícil que conecte con lo que llamamos la derecha, la centroderecha o la extrema derecha. Entonces, por eso lamentablemente pues, es un proyecto que está generando impactos en gente de centro izquierda o en gente de izquierda, pero ese lado de centro derecha, de extrema derecha, de uribismo, ese lado no está pegando con el proyecto, y es también porque el proyecto es antifascista, pero a la vez también, por ser antifascista, también ha intentado escuchar los extremismos de derecha, pero no se ha podido. Aunque vale decir que tampoco es que hayamos podido escuchar los extremismos de izquierda, porque tampoco hemos tenido un panelista que defienda el marxismo o que defienda la lucha guerrillera. Pero si en algún momento llega alguien del ELN o alguien de las Águilas Negras, que no sé quiénes son, o del Clan del Golfo, y dice, yo quiero exponer esto en la Universidad Nómada, en la Universidad Nómada le abrimos el micrófono, pero no sabemos cómo lo toman los suscriptores, igual porque hemos creído que cualquier persona tiene derecho a argumentar, así sea una persona que esté en un grupo clandestino, sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Entonces es un reto, y por eso es bonito que tengamos esas paradojas, porque al fin y al cabo el ser humano termina siendo paradójico, y en este caso la Universidad Nómada también tiene sus paradojas. Comprendo. Entonces, esa paradoja, en cierto sentido, también se hace de la misma esencia que representa o constituye la Universidad Nómada, en tan justamente a partir de esa tensión o de habilidad lógica conforme a una ideología, es lo que permite reivindicar que es el escuchar todas las voces, ese no sea posible. O sea, me parece que esa paradoja en últimas atiborra de sentido la misma causa de la Universidad Nómada, toda vez que es prueba fehaciente de que en realidad hay una tentativa por escuchar todas las voces, y que aunque en últimas no se termine gestando el intento, la tentativa ya representa un valor en sí mismo, y funge como una especie de símbolo, de señal que da otro mensaje a la sociedad, aunque en la praxis se termine por cuestiones ajenas a las intenciones no pudiendo
gestar esa idea de todos, aunque no se pueda llevar a la praxis, el mero intento, el ánimo de que vengan, ya es en sí algo que tiene un valor agregado y que, claro, su persistencia puede derivar en una eventual participación de una persona que tenga un pensamiento catalogado, calificado como extremista y que a la luz de los medios y del establishment pues se le ha censurado y no se le ha permitido hablar. Entonces creo que también en últimas proyectos, tal vez con estos enfoques que en la praxis terminan siendo paradójicos, son son en su misión una reivindicación democrática y en su sentido más puro, aunque inclusive llega no al punto extremo de tolerar el intolerante, pero al menos de aceptarlo en la medida en que su pensamiento pueda tener un medio que le dé al menos repercusión o que él haga valer por sí mismo esa idea. Y eso es muy importante porque creo que en lo relativo al conflicto también parte de la genealogía del mismo, que son múltiples, también esa marginación en la idea en que las personas simplemente se valgan de otros medios para poder hacerse entender y entonces al no encontrar maneras de difundir su pensamiento, al sentirse asfixiados, pues tratan de encontrar una manera para hacerse sentir. Entonces creo que en últimas la universidad nómada también termina siendo, no sé, tal vez funcional a un sistema democrático en la medida en que en la medida en que su impacto lo permita. Así es, la universidad nómada es un intento porque tampoco es la panacea de la humanidad, como no lo es el pensamiento crítico, son intentos. Y lo más bonito de la universidad nómada es cuando la gente agradece, como, ay, gracias por esta clase, o yo no sabía este concepto, o esto sirvió para hacer una tarea del niño. Y en últimas eso es lo que busca cualquier proyecto de educación, en este caso un proyecto con pensamiento crítico y con un lema que suena politiquero, pero que es el que buscamos, que es la educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y con ese lema definimos nuestro proyecto como un sistema que busca el libre pensamiento, el fomento de ciudadanías libres, la independencia, la autonomía intelectual y lo más importante es tratar de resolver problemas, llegar a comunidades. En enero estuvimos en la vereda San Juan, en el municipio de La Unión, Antioquia. Hemos estado también en barrios populares, en donde mucha gente no tiene acceso a la educación superior. Hemos estado en Castilla, hemos estado en Santa Cruz, en varios lugares de Bello. También hemos estado en el sur, hemos estado en Envigado, en Itagüí, en el Parque de los Deseos, y siempre tratando de llegarle a las personas. Y de todas maneras vamos a seguir en esta tarea, y el objetivo es seguir conociendo contactos. Internacionalmente hemos conseguido algunos contactos con una plataforma que se llama Plaxis, en la que hemos conocido gente de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Venezuela, de Honduras, de Cuba. Entonces ahí de a poco vamos expandiendo el proyecto y esperamos recibir mucho apoyo. Yo por Sí. eh, eh, Se congeló la imagen. tus aportes hablando de capitalismo cognitivo, que era ese desgaste emocional por la presión, que nos con el cansancio de Han, que marca pues esa autoexplotación que las personas terminan creyendo que tienen un deber irrestricto para rendir, para ser productivos y al final terminan y todos mismo que los está debilitando. Por ejemplo, muy asociado al capitalismo,
a las cuestiones del mercado, de lo que es vender un producto. No sé si, por ejemplo, en tus reflexiones internas no has, por ejemplo, puede ser en sí misma, aunque un producto, y como para fortalecerse, no sé, encontrar como cierto aliado en el marketing digital, y que inclusive sería como una manera de, pero sí al menos de intentar agrietarlo, y a través de una lucha muy acá, todas esas cuestiones en las que preside el abuso, y no obstante valerse de medios que tal vez sean inherentes a ese sistema para causar una conciencia del mal del mismo. No sé, por ejemplo, que si esa idea de pronto ha arribado entre los integrantes de la Universidad Nómada, de valerse también de estrategias de marketing, de vender un producto para, en cierto sentido, criticar todas estas dinámicas que funcionan a través de ese mercado. No sé si esa paradoja también entrará en la praxis, o al menos en la visión que tengan respecto a las estrategias de difusión. Claro, esa paradoja está presente, incluso por eso sacamos camisetas, sacamos esta bandera, sacamos chaquetas, por eso estamos escribiendo un libro con los 5 años de la Universidad Nómada, porque nos oponemos al capitalismo cognitivo, pero no al capitalismo en general, porque el capitalismo también tiene algunas cosas positivas, tampoco podemos decir que todo el capitalismo es malo.